Voy por el principio. En el Génesis, un Dios trino nos creó, a ti y a mí. Nos creó conforme a su imagen y semejanza. Nos creó sin mancha alguna, sin pecado alguno, en plena comunión, armonía y disfrute de Él, en plenitud con Él. Así vivíamos cuando el Señor nos creó. Pero Dios no creó títeres, Dios no creó robots, Dios no creó marionetas que le alabaran y le glorificaran inconscientemente sin reconocer quién es Él por los atributos y méritos que solo hay en Él, lo cual es digna de toda nuestra alabanza. Dios nos dio la libertad de poder amarle, de poder alabarle, de poder glorificarle libremente. Y por eso tanto tú como yo somos responsables de todas las decisiones que tomamos. Al igual que nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén, pues tomaron la decisión de darle la espalda a Dios. Desobedecieron, fallaron, y así entró el pecado en el mundo y entró el pecado en nuestras vidas. El pecado vino a contaminar, a ensuciar aquello que ya Dios había hecho puro. Y al ellos pecar, pues, tanto tú como yo, hemos pecado también. No hay ese que no se haya apartado de Dios. No hay ese que no le haya fallado a Dios. Romanos 3:23 nos recuerda que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados, fuera, lejos de la gloria de Dios. La palabra nos dice que no hay ese que ni siquiera le busque. No hay ese que quiere y está inclinado a hacer lo bueno, a menos que no sea por su voluntad. Y Él ha salido a nuestro rescate. Él no ha salido a buscar. Al mismo que nosotros traicionamos, al mismo que nosotros le dimos la espalda, Él en su infinito amor ha salido a nuestro encuentro y ha salido a nuestro rescate. Y es ahí donde Él entonces en su omnisciencia y en su plan universal para con toda la humanidad, en amor a nosotros y en el nombre de su propia justicia, nos envía a su unigénito, a su Hijo amado Jesús, para librarnos de la condenación del pecado. Jesús entró al mundo ya que solo Él fue hallado digno. En Apocalipsis capítulo 5 podemos ver cómo se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra quien fuese digno de poder volver a llevarnos a la comunión y plenitud con el Padre. Y nadie fue hallado digno, solo Jesús. Él vivió y se encarnó, dejó el cielo, dejó su trono y vino aquí a la tierra en amor por ti y por mí. Se encarnó, cumplió toda la ley. El único que ha podido cumplir la ley, ya que tú y yo no la pudimos cumplir, no la podemos cumplir, y nadie lo ha podido hacer y nadie lo va a hacer. Si alguien pudiese cumplir la ley y los mandamientos y los dogmas y doctrinas que los hombres mismos se imponen, pues no fuese necesario que Jesús hubiese venido. Pero Jesús vino a salvarnos de lo que el pecado nos hizo y a librarnos definitivamente de lo que el pecado ha causado en la humanidad. Permíteme por favor leerte Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, para que entiendas un poco mejor la razón y el motivo a lo cual Jesús vino. Ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El profeta nos está describiendo como si estuviese en vivo y directo la pasión, muerte, crucifixión del Señor Jesucristo. Esto fue profetizado 750 años antes de que ocurriera, pero es Dios hablando en su continuo presente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Quieres paz? ¿Queremos paz? Él en la cruz cargó nuestra paz, y por eso solo en Él podemos tener la paz, no como el mundo nos la da, sino como Él la da.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Atención, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, lo mismo que dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en él, en Jesús, su propio Hijo, su unigénito, su amado, cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre envió a su Hijo y él aceptó dejar su trono y su gloria, humillarse, hacerse hombre, y no solo hacerse hombre, ir a muerte y muerte de cruz. Y el mismo Padre que demanda justicia de todo pecado, y su justicia no iba a hacer pasar por alto. ¿Quieres entender el amor de Dios? Tienes que comprender la justicia de Dios reflejada en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario podemos ver el amor de Dios, la justicia de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Todos los atributos y los caracteres de Dios están reflejados en la cruz del Calvario. Y el Padre, por amor a ti y a mí, ya que nadie podía llegar a Él nueva vez, cargó en su Hijo el pecado de toda la humanidad. Pero el pecado en Cristo no tuvo el mismo efecto que tuvo en ti. El pecado puesto sobre sus hombros en ese momento en la cruz del Calvario, cuando Él estaba ahí clavado, no tuvo el mismo efecto que tuvo en ti y en mí, porque Él fue el único digno, el único santo, santo, santo. Y por medio a Él es que somos justificados. Permíteme por favor ahora leerte lo que continúa diciendo Romanos capítulo 3, pero ahora en el versículo 24. Te dije el versículo 23, todos hemos sido apartados de la gloria de Dios por causa del pecado. El 24 continúa diciendo, siendo justificados gratuitamente, es por gracia, por medio de gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación. Dios lo puso como medio, Dios lo puso como sustituto a Él, a quien Dios puso para que por la fe en su sangre nuestra justicia pudiera ser contada, a causa de haber pasado por alto Él en su paciencia los pecados de todos nosotros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica es la fe en la sangre de Cristo Jesús. Su sangre te justifica. Cree en fe en su sangre y su sangre lava y limpia todo tu pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos contados por justicia delante de Dios. Esto es gracias a Cristo. Esto no eres tú por tu propio mérito. Gracias a Dios que no es por nosotros mismos. Gracias a Dios que no por mérito alguno. Entonces, ¿a quién ve el Padre? El Padre verá ese día de gloria en que estemos delante de Él a Cristo en ti. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te guarde. Gloria a Dios.